Somos un árbol grande con profundas raíces, un árbol tan gigante que da sombra a otros países. El imperio amenaza porque ante sus narices nos hemos multiplicado y no dejamos que nos pisen. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. La lucha sigue aquí con Bolívar y Sandino, con Sucre, Martí, Guevara, Camilo, Zamora, Zapata, Maíz, Santa, Sabino, mujeres, obreros, estudiantes, campesinos, con Allende, Gaitán y las Malvinas de argentinos, Chávez con el ALBA y la CELAC para los latinos, con iraquíes y libios, sirios, palestinos, contra el mismo enemigo, el imperio asesino. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. No somos igual que antes. Que nadie se equivoque, igual que antes. No somos igual que antes. Que nadie se equivoque, igual que antes. No somos igual. Bien, ya de regreso a sus micrófonos de Caminando por Mesoamérica, queríamos nosotros realmente poner en relevancia algo más, Carlos, y es el hecho de que todos los puntos en donde han tratado de golpear la economía y la vida política del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela han sido derrotados. Y de eso no se habla. Se hablaba de hambruna, de escasez de alimentos, y sí, ciertamente lo existía, pero no es porque no hubiera, sino que estaban siendo provocados. A través de esa forma de negarle al pueblo sus alimentos, también hubo un gran robo de recursos en divisas, que es espantoso lo que realmente se sabe. La mayoría de países no saben de que Venezuela llegó a estar únicamente con el 15% de su billete de 100 bolívares en la mano, porque el resto se lo habían llevado para otros países. Ese es el dolor, ese es el problema que tienen las oligarquías actualmente, que invirtieron tanto dinero para darle un golpe económico y el presidente Nicolás Maduro le salió con otra más grande, porque realmente los derrotó. En ese sentido, en las otras guarimbas del 2014 también, el intento de escasear también el combustible, el intento de meter más paramilitares, se les ha venido cayendo, y ese es el problema que los hace ser más peligrosos, decía últimas alocuciones el presidente Maduro, y como lo decía también el presidente Hugo Chávez, y es que son tigres de papel que cuando están heridos son más peligrosos. Hay que recordar el golpe de Estado del 2002, casi los mismos patrones, y han venido siendo derrotados una y otra vez, y realmente ellos se hacen llamar democráticos, pero hay que recordar, y hemos visto las experiencias de los golpes de Estado en las décadas anteriores en América Latina con golpes militares, que no fueron absolutamente nada democráticos, fueron golpes de Estado espantosos, y tenemos el ejemplo de Chile, con un gobierno democrático de Salvador Allende, con estas mismas prácticas cuando lograron realmente crear la matriz y poderle dar el golpe de Estado a Salvador Allende con una dictadura que duró muchos años, y que realmente esta dictadura fue apoyada por estos gobiernos que dicen que estar preocupados por la democracia en Venezuela. Correcto. Para no aburrirlos tanto, los vamos a dejar con algo de música, y ojalá que les guste, porque realmente es importante entender lo que está pasando allá y vivir la alegría de todo un pueblo. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy, chambeando por lo mío pa' mañana desde hoy, echándole pichón, con buena intención, con la iniciativa porque esa es la misión, dando la cara a lo negativo, construyendo pa' sentirme vivo. Te invito a que te vengas conmigo, y es lo que te digo, que esto es contigo. Somos los que son los que están, somos los que no echan para atrás.
Somos la clase original, somos la buena vibra que te hace bailar. Somos el sudor del trabajador, somos la esperanza en el rostro del emprendedor, somos el calor y el Caribe, somos nosotros. Levanta la mano, mira siempre al frente, divide el trabajo, mi gente valiente. Levanta la mano, mira siempre al frente, divide el trabajo, mi gente valiente. Siento como en la costa, suelta tus ideas que llegó la hora. Es el momento de los creadores, de lo hecho a manos de los luchadores. Es lo que estás buscando para tus sueños poder concretarlo. Fabrica, ponte a transformar lo tuyo, lo original. Organízate, llégate, juntos vamos a resolver. Yo sé, ya yo me llegué, tú ves. Tengo mi chamba bien que lo que. Cuando digo soy, quiero decir somos. 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 Levanta la mano, mira siempre al frente, divide el trabajo, mi gente valiente. Levanta la mano, mira siempre al frente, divide el trabajo, mi gente valiente. Cuando digo soy, quiero decir somos. Bueno, esa es la manera en que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor presidente Nicolás Maduro, se identifica con su pueblo. Cuando digo soy, quiero decir somos, y eso se ha convertido algo así como yo ya no soy yo, tú eres Chávez, y eso se multiplicó. El hecho de que el pueblo se reconozca de que Chávez se multiplicó y que no murió, eso quiere darnos a entender algo más. Y que definitivamente en muchas ocasiones, Carlos, nosotros los pueblos que hemos vivido en represión no lo podemos entender, no podemos dimensionar esa felicidad, esa alegría que viven ellos y que realmente en muchas ocasiones es contagiosa, pues va el hecho de que ellos hayan podido llegar a tener algo como esto, que contagia, que mueve, que motiva, que la gente lo bailó durante todo un domingo y no se cansaron de cantarlo y de victoriarlo y decir de que ellos eran la fuerza. Es importante. Escuchaba yo ayer a un comunicador social que específicamente se llama Mario Silva en La Hojía, y él decía de que él había visto a Bolívar y a Chávez en los ojos de la gente, y yo creo que tiene razón, Carlos. Sí, me llama mucho la atención, pues eso fue un evento exitoso. Pero ¿por qué, Carlos, el terror de no solo de la oligarquía venezolana, sino de muchas oligarquías del mundo, de lo que hemos estado hablando al llamado de esta constituyente, de que esta constituyente se pueda consolidar? ¿Por qué? Porque definitivamente hay algo que la gente no entiende. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no puede ir para atrás. De donde va puede avanzar, pero no puede retroceder. Y eso es a lo que le tienen miedo, porque los derechos humanos son vitales dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces quiere decir de que si se le han violado más los derechos humanos a la gente en estos últimos meses y en estos últimos años, quiere decir de que tiene que avanzar, o sea, coartar cualquier posibilidad de un futuro ejemplo o acción como la que han vivido actualmente. Y también el hecho de que las misiones y grandes misiones pasen a ser parte obligatoria de la Constitución, en donde cualquier gobierno, el que sea, está obligado a cumplir las demandas de la población. O sea, eso es el avance. Y ya no el hecho de que si yo puedo venderte, me compras, si no puedes comprar, no compres, eres esto, eres el otro. No. Lo que se entiende en este sentido es de que las riquezas del pueblo de Venezuela pasa a ser propiedad del pueblo. Y por tanto, dentro de esta nueva constituyente, los derechos crecen, los derechos se multiplican,
y al mismo tiempo van cercenando la posibilidad de poder mantener esas esferas de corrupción que muchas veces se la acusan al gobierno, y ciertamente podríamos decir que es el gobierno, pero no es el gobierno bolivariano en sí, sino que son las mismas personas de la oposición que están laborando ahí, porque en ese sentido el proceso bolivariano no ha sido excluyente. Las mismas gentes que estaban trabajando durante la Cuarta República en los ministerios, la mayoría siguió ahí. La mayoría sigue ahí. Entonces, ese es el miedo que le tienen a la Constitución, de que los constituyentistas pueden empezar a poner una serie de candados que no le permita al neofascismo, al nazismo, al neocolonialismo volver de regreso. En el caso de los recursos naturales, como está declarado Venezuela con grandes yacimientos de minerales, de petróleo, en el caso del oro, del coltán, que realmente es agua en la boca para las grandes multinacionales europeas, de Estados Unidos, de todos lados del mundo. En ese sentido, ese es el interés absoluto por querer derrocar y pegar el golpe de Estado en Venezuela. Pero hablando en cuestión jurídica, también la constituyente va a amarrar los aspectos de las leyes jurídicas contra la impunidad, la corrupción, y en otros aspectos de lo que hablábamos de los recursos naturales, la nacionalización y la protección. Con eso no quiere decir que no va a haber inversión extranjera, porque en Venezuela hay un sinnúmero de compañías extranjeras laborando, pero bajo los parámetros y las leyes venezolanas, que eso es lo que sucedía en el pasado, que llegaban e imponían sus intereses ante cualquier gobierno, y eso ya no va a seguir sucediendo en el caso de Venezuela. Correctamente, así como tú lo describes. Y querida comunidad, muchas veces pensamos de que hay programas pequeños como este, que aún estamos en la trinchera de la verdad, de la justicia, de la lucha, de la denuncia, del acompañamiento, y no le prestan en ocasiones la atención debida, porque esto que está sucediendo en Venezuela es el camino, es la llave que se abrió y que va a inundar las calles de América Latina. Ya no va a ser la violencia, ya no va a ser la guerra fratricida, sino que va a ser la lucha política bajo un concepto diferente, retomando la bandera de la constituyente originaria. Y es que es verdaderamente lo que debería de existir y ser. Desgraciadamente en el norte, acá no podemos pensar en algo así. Hay muchas cosas que por lógica, por sensibilidad humana, deben de ser cambiadas. La gente que todavía piensa en que podemos regresar a una época medieval se equivocó. La gente los grandes poderes no se han dado cuenta que ahora ya no es cuestión de una élite o un movimiento guerrillero que llegó al poder o un partido político. No, ahora son las masas las que deciden. ¿Por qué? Porque hay más nivel político, hay más opción política y la gente quiere participar y hace propio eso. El presidente Nicolás Maduro leía la carta de que el presidente Trump le decía de que debía de abandonar la idea de la constituyente, y él le respondió de alguna manera muy lógica y que es la verdad. La constituyente ya no está en manos de él. Él le entregó el poder al pueblo, y eso es literal. Esa es otra cosa que la mayoría de los países no quieren entender y no quieren aceptar, de que él delegó su poder como presidente a una Asamblea Nacional Constituyente que va a ser quien va a decidir los cambios, las correcciones y también las ampliaciones que va a sufrir la Constitución de 1999. Pero esto va a dar para mucho, esto va a dar para hablar, van a ver muchas cosas que ustedes van a ver, sean críticos y sean analíticos, realmente pregúntense por qué esto y por qué el otro, y cuando vean una noticia, véanla opuesta a lo que están viendo, y ustedes verán la verdad. Se despide de ustedes su compañero Carlos Salazar. Carlos Mejía. De su programa Caminando por Mesoamérica, como ya decimos, pequeño, solidario, desde el sur de California. Y a toda aquella población que se encuentra alrededor del mundo que pueda compartir este audio, hágalo.
Denle la oportunidad a la gente de escuchar lo que realmente los medios corporativos no están diciendo. Nos atrevemos a retar, nosotros hemos abierto esta media hora de programación a quien quiera venir a debatir a la mesa de Radio KPFK en su programa Caminando por Mesoamérica, dese por invitado. Estamos abiertos al debate, esa es el verdadero